Hoy vamos a tocar un tema crucial de estos tiempos. El último proyecto neoliberal del siglo XXI sobre el continente latinoamericano. Claro, el alumbramiento de esta nueva fuente de poder en América Latina se ha puesto ampliamente de manifiesto en estos últimos tiempos, en Argentina primero, mediante las elecciones, y en Brasil acaba de suceder ahora. El tema se refiere a lo siguiente: es las minorías neoliberales han tomado el comando del poder. O sea, se ve a las claras en estos dos países. Pero lo más importante del continente es que lo han hecho con una nueva estrategia. O sea, no es la vieja estrategia de los cañonazos y de los bombardeos en ciudades abiertas y que caían con revoluciones no, ahora son golpes de palacio. O sea, son golpes minuciosamente planificados en los escritorios y llevados a cabo por un enorme batallón de otros elementos más sutiles, acorde con los tiempos. Se ensayó primero en Paraguay. En Paraguay se ensayó, y claro, se ensayó primero en Paraguay, después se ensayó en Ecuador, y se ensayó también en Venezuela, con Chávez. O sea, se hicieron ensayos previos y fueron abortados. ¿Por qué? Claro, había fusibles, había organizaciones que estaban pendientes de esas posibilidades que siempre se han tenido presentes en los intereses de América Latina. O sea, la UNASUR. La UNASUR abortó Paraguay, abortó Ecuador y abortó Venezuela. No tuvo tiempo, no tuvieron previsión de poder abortar en Honduras. En Honduras triunfó el golpe blando. O sea, el golpe blando, el golpe de Palacio este. Y fue el primer gobierno que se instaló con esta nueva tendencia, esta nueva tecnología. Pero se siguió hilvanando para caer sobre los dos países más importantes, más grandes de América Latina, que eran Brasil. Brasil era imposible pensar que pudiera suceder lo que acaba de suceder. Y la Argentina, que también, en apariencia, no había posibilidades de que el kirchnerismo o el peronismo perdiera el poder, o sea, lo entregara. Entonces, son estas fuerzas que han hecho todo esta nueva mise en scène, son las mismas fuerzas del siglo pasado, las mismas fuerzas que antes utilizaban los ejércitos, los bombardeos a ciudades abiertas, que llegaban al poder por la fuerza de la violencia y caían sobre las instituciones y sobre las poblaciones y los intereses de las poblaciones, y los sometían con estragos desopilantes, estragos económicos, controles de la economía y sesgada todas las libertades, cárceles, fusilamientos, desapariciones y todo el tendal de cosas que nosotros conocemos desde el 55 para acá a la perfección. Pero, ¿cuál era el secreto, el arma fuerte de ellos? Era tomar el poder e hipotecar los patrimonios nacionales. Había que tomar el poder, todo aquel que se resistiera a hacerlo desaparecer, e hipotecar el patrimonio nacional. A cambio, bueno, a cambio, para eso tenían esos ejércitos con violencia que nadie podía resistirlos. Las deudas externas que contrajo todo el continente fueron voluminosas. ¿Y qué recibieron a cambio? Represión, violencia, sesgamiento de las libertades individuales y pérdida absoluta de la presencia de justicia social, no digamos de la independencia económica, porque corporativamente se manejaron todas las
las economías regionales, se hicieron todos los convenios habidos y por haber, y se impuso una apertura al mercado internacional para que ingresaran todos artículos fabricados en cualquier lugar que esas potencias corporativas tenían empresas allende de los mares. Fíjense cómo se estructuró todo un proyecto. Eso fue en el siglo XIX. Ahora no, ahora la perfección de toda esa maquinaria ha sido con otros ejércitos. Medios de comunicación masiva, periodistas adictos, pagados, adictos, o sea, un ejército de periodistas. No nos olvidemos siempre que estamos hablando de una enorme minoría con un gran poder intelectual, por supuesto, todos graduados en las mejores universidades, con posgrados en mejores universidades del mundo. Ahí no hay gente de pueblo. Dije, periodistas, medios de comunicación masiva, pero necesitaban la parte legal, o sea, darle la estructura de la solidez constitucional, legal, o sea, la justicia. Entonces, incorporan una cofrade de jueces y fiscales. Y con eso logran un ejército prácticamente dominante por excelencia y difícil de contrarrestar. Eso opera en Argentina. Opera, o sea, con el ejército de medios de comunicación masiva, periodistas afines e ingenuidad política de los dirigentes que no habían resistido el empellón del avance del siglo XX, se hicieron del poder. O sea, la gente que estaba en el poder, que era impensable que en la Argentina se pudiera perder el poder, ya no digamos entregar el poder, que pudiera perder el poder era impensable. Usted veía las manifestaciones y decía, eso es un gobierno para 100 años. Fíjense la astucia, la inteligencia y la habilidad para conducir un golpe de Estado con una nueva visión, con una nueva tecnología, con un nuevo procedimiento. Y se han hecho del poder de Argentina y de Brasil, las dos naciones más importantes de América Latina. ¿Se dan cuenta frente a qué monstruos estamos? Ahora bien, eso ya está planteado, o sea, qué es lo que tenemos enfrente y cómo han procedido y quiénes son. ¿Cuál es el próximo paso ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Ya tienen el poder en Brasil, hace 2 días, y tienen el poder en Argentina. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Lo han pensado ustedes? Los dirigentes políticos que están en el frente de batalla, los nuestros, o sea, los que obedecen o responden a nuestros intereses, ¿qué dicen de este planteo que hay ahora? Clarísimo, porque no es que sea otro, es este. Yo quisiera que ustedes me digan, quisiera que alguien me ilustrara cuál dirigente de todos los que están en el frente está preparado o está capacitado para, no digamos que vea el problema, porque el problema puede ver cualquiera, sino que aconsejar, orientar o proyectar una eventual, no digamos resistencia, porque no hay forma de resistir a esta fuerza, sino ellos mismos posiblemente son los únicos que se podrán destruir. Fíjense qué cosa curiosa. Nosotros no pudiéramos destruirlos por la perfecta organización que tienen. La única esperanza nuestra es que tengamos la capacidad de minarle sus bases. Pero nosotros no tenemos capacidad para hacerlo eso. O sea, no tenemos dirigentes que puedan aconsejarnos, orientarnos y prepararnos, ilustrarnos doctrinariamente para delimitar, para minar sus bases. No tenemos. O sea, no hay un solo dirigente nuestro que nos pueda decir qué es lo que hay que hacer. ¿Saben quiénes son los únicos que van a disminuir ese poder, que lo van a minar,
que le van a minar sus bases, sus propios errores. Ellos han sido preparados para esto, para tomar el poder, pero no están preparados para mantenerse en el poder. Fíjense qué cosa curiosa. Están preparados para llegar y tomar el poder como lo han demostrado en Argentina. En Argentina ellos eran una minoría, asociaron a una mayoría que eran los radicales que tenían la estructura política y se hicieron del poder. Patearon a los radicales, o sea, los pusieron ahí de puestos de portero y tomaron el poder absoluto. Lo mismo ha pasado en Brasil. O sea, son expertos en tomar el poder. Miren qué maravilla. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo que pregunté antes. ¿Estamos preparados, nuestra dirigencia está preparada para enfrentarlos? No, de ninguna forma, no tenemos. O sea, ya hubiera surgido un grupo de dirigentes para primero diagnosticar esto que estamos hablando, diagnosticarlo, decir, este es el problema, así, han llegado por esta forma, así, son estos, el poder corporativo, con una base de estructura política, económica y social ya estructurada, y se han hecho del poder. No tenemos dirigentes. No tenemos. ¿Quién dirigente del peronismo, o del kirchnerismo, o del nacionalismo, habla de este tema y plantea esto como se plantea ahora y visualiza y lo demuestra, que lo entienda cualquiera, dónde estamos metidos y de quiénes somos rehenes? No tenemos dirigentes. No tenemos un solo dirigente que nos plantee este problema. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a...? La única forma que nosotros tenemos, cuando digo nosotros, digo el pueblo, la única forma que el pueblo tiene conciencia de que puede producirse la hecatombe que eventualmente, desde nuestro punto de vista, se va a producir, es que ellos no están preparados para mantenerse en el poder. No tienen capacidad porque no van a venir ahora a reprimir. No encarcelarán a los dirigentes principales, como se ha visto, o sea, meterán en preso a 100 personas, pero no van a poder meter en preso a 40 millones de argentinos. Entonces el poder económico ese no se va a poder resistir, no se va a poder mantener en el Estado. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que eso suceda? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros los de a pie, los últimos orejones del tarro, los que estamos sufriendo las consecuencias de este operativo. No tenemos dirigentes, no tenemos visionarios, no tenemos fuerza, no tenemos organización, no tenemos medios de comunicación, no tenemos intelectuales que estén entendiendo el problema. ¿Dónde está el país? ¿Dónde está el país de pie? ¿Dónde? Entonces, acorde como están las cosas, hay dos alternativas que se van a dar sí o sí. Y claro, esas alternativas tienen que estar primero visualizadas, porque si no están visualizadas y se dan de forma espontánea, nadie las va a entender y menos las va a interpretar. Las dos alternativas son las siguientes. ¿Qué apuestan ellos? Porque primero hay que saber qué apuesta el enemigo. Si nosotros no sabemos el movimiento del enemigo, nosotros no podemos contrarrestar su empuje, su fuerza, su golpe. El enemigo apuesta a una sola cosa. Fíjense, a una sola cosa. Ellos no apuestan a desestabilizar la economía, ellos no apuestan a crear fuentes de trabajo, ellos apuestan a endeudamiento, apuestan en fin, lo de siempre. Lo que ellos siempre, los liberales, ellos no apuestan a otras cosas. No se hagan ilusiones de que ellos tienen alguna otra propuesta. Pero ¿cómo apuestan a todo eso? ¿Basado en qué? Porque son inteligentes. Si llegaron al poder y se hicieron del poder, son inteligentes. No hay nada que hacerle. No podemos negarlo eso. No seamos tontos. Ellos apuestan a que nosotros nos mantengamos divididos. Es pánico para ellos que nos unifiquemos. Entonces, por eso fomentan nuestra división.
O sea, me enfrentan con Massa, me enfrentan con Urtubey, me enfrentan con De la Sota, me enfrentan con Cristina, me enfrentan con Scioli, me enfrentan con... En fin, cualquier tipo que converse o me por teléfono, ellos se van a buscar la forma de enfrentarme y pelearme, descalificarlo, y todo un coro de tontos que no sabe de la jugada esta que estamos hablando, se presta para fomentar, fogonear todo eso que le dicen los medios de comunicación, el rumor. Entonces ellos apuestan fundamentalmente el neoliberalismo del siglo XXI a mantenernos divididos. Eso es fundamental, saberlo. No esperemos que nos diga ningún dirigente, porque los dirigentes no entienden nada, están en las antípodas de esta verdad. Toda nuestra dirigencia, están en las antípodas, están en Babia. No esperemos nada. Pero nosotros que somos el pueblo sabemos que eso es sí o sí. Y la apuesta de ellos es esa. No hay otra. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? Ahora ya tenemos la apuesta del enemigo. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es nuestra resistencia? ¿Cuál es el mecanismo, la inteligencia, la planificación, el concepto, la idea, el berretín, como quieran llamarle, para que nosotros podamos desgastarlos? No vamos a ir a la violencia, eso sería absurdo, sería estúpido, sería ingenuo, nos matarían como moscas o nos meterían en la cárcel. Entonces no podemos prestarnos nosotros a que nos pataleen, a que nos golpeen. ¿Cómo nosotros desgastamos ese poder para que ese poder se caiga o empiece a hacer agua? Es así de simple la cosa. Ese es el juego político que hay que pensar ahora, y eso es lo que tendrían que pensar los dirigentes argentinos y los dirigentes del peronismo, del kirchnerismo, de quien fuera. Si nosotros no tenemos dirigencia que esté clarificada en estos dos conceptos, estos se van a eternizar en el poder, porque se van a mantener como sea, todos los días, con sus medios de comunicación masivos y sus periodistas afines y sus jueces corruptos que los siguen manteniendo en la llama, manteniendo el fuego encendido. Pues ese es el juego de ellos. No tienen más juego ellos. Ellos no tienen más juego. Ellos no tienen más juego que la corrupción, meter en preso a todo el mundo y en fin, nada más. No tienen más nada. Ellos no tienen más nada. Entonces nosotros ya sabemos, nosotros que somos el pueblo ya sabemos todo eso. Lo único que ahora nosotros debemos preocuparnos es quién de los nuestros, o quiénes, o qué sé yo, les hable de esto y nos genere una idea para ver qué tenemos que hacer nosotros. No pensarán que nosotros que vemos el problema también tengamos la solución. Nosotros somos el pueblo, nosotros no tenemos la solución. Siempre nos han llevado de la nariz a nosotros los dirigentes, que se han apoltronado ahí, que después nos patearon 1000 veces. Eso ya lo sabemos.